Muy bien. Para comenzar entonces, voy a empezar a presentar a la doctora María Victoria Di Catarina Lozada. Ella es médica especialista en medicina interna, diplomada en diabetes, diplomada en cicatrización de heridas. Actualmente se encuentra finalizando la maestría en heridas y es coordinadora del consultorio de pie diabético del Hospital Sommer. Muchísimas gracias, Vicky, por estar con nosotras. Puedes compartir ya tu pantalla. Ahí está, estaba bloqueada, no me dejaba. ¿Ahí se ve? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer a la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, a la IACH, y en particular a la doctora Gabriela Carro, por haberme invitado a esta presentación. A mí me toca hablar de qué debemos evaluar en el examen de pie. Y para poder adentrarnos en el examen de pie, vamos a empezar remarcando que el pie diabético es una complicación grave en los pacientes con diabetes. El 25% de las personas con diabetes desarrollará una úlcera de pie a lo largo de su vida, que el riesgo de recurrencia dentro del primer año es del 30 al 40%, con una mortalidad hasta el 50% a los 5 años. La amputación es 20 veces más frecuente en personas con diabetes que en la población general. El 85% de todas las amputaciones son causadas por una úlcera del pie, y cada 20 segundos una extremidad inferior es amputada debido a la diabetes. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar un pie diabético encontramos la neuropatía periférica, la enfermedad vascular, las deformidades óseas. Todo esto asociado al mal control glucémico predispone al desarrollo del pie diabético. La neuropatía diabética se define como la presencia de signos y síntomas de disfunción nerviosa en personas con diabetes luego de excluir otras causas. Es la complicación crónica más frecuente de la diabetes, tiene una fuerte asociación con los años de evolución de la diabetes y de la hiperglucemia. A mayor años de diabetes, mayor riesgo de desarrollar neuropatía diabética. Puede ser asintomática hasta en el 50% de los casos. La forma más frecuente de presentación es la neuropatía sensitiva motora distal y simétrica, que presenta una prevalencia del 25 al 48%. Esta, digamos, es el factor de riesgo aislado más importante para desarrollar una úlcera por pie diabético. Se caracteriza por tener una distribución en guante y calcetín, por ser bilateral, y el paciente que presenta neuropatía sensitiva puede presentar hasta 7 veces más riesgo de desarrollar una úlcera por pie diabético. Por eso la importancia de diagnosticarlo. El paciente que presenta neuropatía sensitiva puede presentar manifestaciones, puede presentar una alteración o pérdida de la sensibilidad a la presión, al tacto o a la vibración. Esto predispone a traumatismos internos o externos indoloros, como por ejemplo el roce con el calzado, que va a predisponer al desarrollo de una úlcera por pie diabético. El paciente puede referir síntomas como hormigueo, pinchazos, dolor punzante o lancinante, sensación quemante, todo esto más intenso por la noche, y se caracteriza este dolor por ceder o mejorar con la marcha y apoyando el pie en una superficie fría. Con respecto a la neuropatía motora, produce la debilidad y atrofia de los músculos del pie y de la pierna, va a alterar la presión plantar con aumento de la presión en la cabeza de los metatarsianos, esto va generando una marcha normal, produce flexión de las articulaciones interfalángicas y la hiperextensión de las metatarsofalángicas, lo cual va a ir produciendo un desbalance muscular que termina generando deformidades que alteran las propiedades biomecánicas del pie, con hiperkeratosis, con formación de lomas que terminan generando la úlcera por pie diabético. En la fotografía de la izquierda podemos ver en estos pacientes que presentan neuropatía motora todas las zonas de hiperapoyo donde uno tiene que al examen físico ir a buscar para buscar las lesiones. A nivel del talón, a nivel de la cabeza de los metatarsianos, a nivel de los golpejos de los dedos, a nivel de la cara dorsal de los dedos. En la fotografía de la izquierda lo que vemos es cómo ante estos callos, ante este loma, se empieza a producir una hemorragia interna que puede abrirse, producir una úlcera, esta profundizarse y generar complicaciones más severas como por ejemplo una osteomielitis.
Con respecto a la neuropatía autonómica, sabemos que el sistema nervioso autónomo controla la vasoconstricción y la vasodilatación, con lo cual su alteración va a generar un aumento del flujo sanguíneo por apertura de la comunicación arteriovenosa. Esto lleva a distensión de las venas dorsales del pie, con aumento de la temperatura, con edema, lo cual va a predisponer a una piel seca, atrófica, con fisuras, que también puede predisponer al desarrollo de una úlcera por pie diabético. Dijimos que otro de los factores de riesgo para desarrollar pie diabético era la enfermedad arterial periférica, definida como la enfermedad vascular aterosclerótica obstructiva con síntomas clínicos, signos o anormalidades en estudios complementarios que produce una alteración en uno o en ambos miembros inferiores. El paciente puede estar asintomático al inicio o presentar síntomas inespecíficos como sensación de cansancio en miembros inferiores, parestesias, mayor sensibilidad al frío. Se caracteriza por tener una prevalencia del 10 al 40%. Los pacientes que presentan claudicación intermitente no siempre presentan síntomas, 1 de cada 3 puede ser asintomáticos, pero eso no significa que no tengan enfermedad vascular, con lo cual siempre vamos a tener que buscarla. El 65% de las personas con úlceras por pie diabético tienen algún grado de enfermedad arterial periférica, se caracteriza por ser bilateral y distal, y aquellos pacientes que presentan lesiones tienen una curación que es más lenta, con mayor tasa de amputación y de mortalidad, por eso la importancia en la detección. La presentación clínica va desde la claudicación intermitente hasta el dolor isquémico de reposo. Y acá es importante remarcar que el dolor que presentan estos pacientes es un dolor intenso y que aumenta con el frío y con la marcha, lo cual va a ser diferente, digamos, al dolor de tipo neuropático. Y estas diferencias va a ser importante tenerlas en cuenta al momento de la anamnesis del paciente para poder diferenciar un dolor del otro. Este dolor puede ceder o mejorar con los pies colgando de la cama, o bien empeorar al elevar los miembros inferiores. Realizada toda esta introducción, ahora sí vamos a respondernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué debemos evaluar en el examen de pie? Y lo primero que vamos a hacer cuando estamos frente al paciente es una anamnesis, ¿no? Vamos a preguntar acerca del tiempo de evolución de la diabetes. Dijimos que a mayor tiempo de evolución, mayor riesgo de neuropatía. Evaluaremos su control glucémico, cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo presenta sus automonitoreos glucémicos, si tiene antecedentes de úlceras, de amputaciones o de cirugías de miembros inferiores, si se le realizó alguna angioplastía, se le colocó un stent, se le hizo un bypass, si actualmente presenta úlceras, si tiene antecedentes de tabaquista, de etilista o de insuficiencia renal crónica. Indagaremos acerca de los síntomas que presenta, si tiene ardor, hormigueos, pinchazos, sensación quemantes en los pies o en las piernas, si esto es más profundo durante la noche, si presenta dolor o fatiga cuando camina, y en este caso le preguntaremos a qué distancia aparece el dolor y a qué nivel, dado que a menor distancia y más distal, un peor pronóstico. Como veníamos diciendo, vamos a evaluar las características del dolor, la aparición, la localización, la intensidad, qué características tiene, hacia dónde irradia, si hay algo que lo atenúa o que lo alivia. Vamos a indagar acerca de cambios en la coloración de la piel o la presencia de lesiones, si hay pérdida de la sensibilidad de miembros inferiores, si el paciente tiene hipoestesia o anestesia, y si consulta en forma regular al podólogo para el cuidado de sus pies. Esto va a ser también importante para ver cómo están sus uñas, cómo están sus pies, y para ver si el paciente se cuida regularmente. Luego pasaremos al examen físico. Es importante hacerlo tanto con el paciente acostado en la camilla como con el paciente de pie para poder hacer una evaluación integral. Evaluaremos el examen dermatológico, el examen musculoesquelético en busca de deformaciones óseas, el examen neurológico para evaluar pérdida de sensibilidad protectora, el examen vascular. Dentro entonces del examen físico, lo primero que vamos a hacer es explorar el pie de nuestros pacientes. Vamos a evaluar la temperatura, si está frío, si está caliente, cómo es la piel, si es una piel fina, si hay cerosis, si hay alguna lesión a nivel de las uñas, si presenta micocriptosis o engrosamiento de las uñas, si tiene amputaciones previas, y en ese caso evaluaremos si hay alguna lesión o qué tipo de calzado utiliza el paciente que ya tiene una lesión para ver si es el calzado adecuado o si hay que hacer alguna corrección o derivación a un ortopedista como para indicar un calzado adecuado para evitar lesiones. En la fotografía de arriba a la derecha podemos observar, por ejemplo, por un lado la onicocriptosis, el hallux valgus, y también esas pequeñas como cambios de coloración a nivel de la piel, que eso es por el calzado que utiliza el paciente, que utiliza unos gomones que le genera ese tipo de, digamos, de manchas, que en este momento no hay una lesión, pero que uno va a tener que
prestar atención a lo que uno observa, a lo que ve y al tipo de calzado que utiliza el paciente para poder aconsejar el uso del mejor calzado para evitar que esto a futuro, en un pie insensible, se convierta en una lesión. Evaluaremos si hay onicomicosis, si hay elomas, ¿sí? Sobre todo a nivel de la cabeza del primero, tercero y quinto metatarsiano, a nivel de los talones, ver si hay maceración, ver si hay onicodistrofias, y como vemos también acá en la fotografía de abajo a la izquierda, la presencia de lesiones, ya sea por el calzado o las medias. En este caso, cuando se le pidió al paciente que se saque el calzado para evaluarle los pies, vemos las marcas de las medias, que lo mismo, en un paciente que tiene un pie de riesgo, un pie insensible, esto puede predisponer a lesiones futuras. Entonces va a ser importante llevar a cabo una educación del paciente sobre qué tipo de calzado debe utilizar, sobre qué tipo de medias debe utilizar para evitar que esto que inicialmente aparece como una marca, el día a futuro pueda convertirse en una lesión. Veremos los espacios interdigitales, ver si hay micosis o lesiones a dicho nivel, si hay edemas, si presenta úlceras. Buscaremos signos de neuropatía autonómica, anhidrosis, sequedad cutánea, atrofia, grietas o fisuras, el aumento de temperatura con dilataciones venosas, malformaciones de neuropatía motora, ¿no? Si presenta de martillo, de dongarra, de domazo, si hay atrofia de los músculos interóseos, la presencia de lux valgus. Esto va a ser importante pensarlo y buscarlo, porque cuando uno encuentra esto, lo mismo. Dependiendo de lo que encontremos, deberemos o derivarlo al ortopedista para poder hacer corrección o indicar un calzado adecuado, o una ortesis o una plantilla, dependiendo de lo que uno encuentre. Entonces es importante prestar atención a lo que uno observa en el examen físico. Buscaremos o veremos si tiene pie plano, pie cabo, para ver si hay alguna zona de hiperapoyo que requiera de alguna ortesis especial. Veremos si presenta pie de Charcot, que es esa alteración en la arquitectura normal del pie, con caída del arco, que el pie al principio puede estar caliente, desmatizado, entonces uno inicialmente deberá indicar una descarga adecuada y posteriormente un calzado adecuado para evitar lesiones futuras por el roce de ese calzado. Evaluaremos también la movilidad del tobillo y de la primera articulación metatarso-falángica. Y para evaluar neuropatía motora, le podemos pedir al paciente que realice la maniobra del abanico, que consiste en separar los dedos. En el caso que el paciente no pueda realizarla, decimos que la prueba es anormal y en ese caso nos habla de neuropatía motora. Otra cosa que se le puede pedir al paciente es que camine en puntas de pie o sobre los talones para evaluar el tibial anterior y el tibial posterior respectivamente. Lo mismo, una alteración de esto nos puede hacer interferir que el paciente tiene neuropatía motora. Por otro lado, llevaremos a cabo el examen vascular, evaluaremos la presencia de los pulsos periféricos, el pedio, el tibial posterior, la ocultación de soplos, evaluaremos el tiempo del relleno capilar, que suele estar enlentecido en los pacientes que presentan vasculopatías, ver si hay cianosis, si hay palidez, si hay eritrocianosis, es esa coloración rojiza que se observa en los pies cuando están colgando sin estar apoyados, y que desaparece cuando uno eleva el pie a la altura del corazón durante 1 minuto. Veremos si hay ausencia de vello distal, si ya tiene presencia de alguna úlcera isquémica, que sobre todo la vamos a encontrar a nivel de los talones o a nivel de los dedos. Bien, por otro lado lo que vamos a hacer es evaluar la sensibilidad. Y para hacer esto, contamos por un lado con el monofilamento de 10 gramos de 6 Weinstein, que tiene alta sensibilidad y especificidad. Lo primero que debemos hacer es, con el paciente acostado, se le debe explicar lo que se le va a realizar, se debe apoyar el monofilamento sobre el dorso de la mano, sobre la frente del paciente, para que el paciente sepa lo que va a sentir, y luego se aplica el monofilamento en forma perpendicular sobre el pulpejo del primer dedo, la cabeza del primero y del quinto metatarsiano. Se le pregunta al paciente si siente o no, y dónde siente, y se debe hacer 2 veces en cada sitio y una tercera sin aplicar para evaluar si hay pérdida o no de la sensibilidad. La sensación protectora está presente si la persona contesta correctamente en 2 de 3 oportunidades. Esto no debe realizarse sobre callos, sobre tejido necrótico o sobre lesiones. Y es importante tener en cuenta que el monofilamento debe permanecer en reposo por 24 horas, luego de examinar a 10 personas, y debe ser reemplazada cuando esté curvado en reposo, cuando presente roturas o torceduras, al ejercer la presión en vez de curvarse se quiebre, después de 6 meses de uso, si se utiliza en forma diaria, o luego de 12 meses cuando se utiliza con menor frecuencia.
Otra alternativa es evaluar sensibilidad vibratoria con el diapasón de 128 Hz. Con esto vamos a tener que poner al paciente con apoyo plantar. Vamos a evaluar, digamos, con el mango del diapasón, vamos a percutir las ramas, apoyarlo sobre la parte ósea de la falange distal de la cara dorsal del hallux, y también se va a hacer 2 veces, una sin vibración, y la persona, decimos que hay una pérdida de la sensibilidad protectora cuando la persona no percibe la vibración en 2 de 3 aplicaciones. En caso de no contar con ninguno de estos elementos, lo que se puede realizar es la prueba táctil de Ipwich. Esta consiste en evaluar también la sensibilidad del paciente. El paciente tiene que estar acostado con los ojos cerrados. Va a realizar. Lo que debemos hacer es apoyar el dedo índice del examinador sobre el primero, el tercero y el quinto dedo. Previamente a realizar esta prueba se le explica al paciente que debe decir sí en caso de que lo sienta, y luego solamente apoyamos el dedo. A diferencia del monofilamento, donde uno va preguntando, en este caso no se pregunta, se apoya y se espera que el paciente responda no. En caso que el paciente no responda, se toma como negativa y no se aprieta más fuerte ni se le pregunta y se apoya una única vez en cada una de las zonas que dije en forma bilateral. Decimos que hay pérdida de sensación protectora cuando al tacto suave no se detecta en 2 o en más sitios. Es importante entonces, cuando hacemos, digamos, la anamnesis y ese examen físico, estratificar al paciente. Y en base a eso vamos a definir si el paciente es un paciente sin riesgo, bajo riesgo, moderado o alto riesgo del desarrollo de úlcera diabética. Y esto es importante para, en base a lo que encontramos, en base a evaluar a ese paciente y lo que encontramos al examen físico, poder derivarlo en forma oportuna, digamos, ya sea o a un equipo de diabético, o a un ortesista para indicar plantillas, o calzado adecuado, o en el caso que encontremos onicomicosis, pedir un raspado micológico y llevar a cabo un tratamiento adecuado para prevenir el desarrollo de las úlceras por diabética. Y además para estratificar cada cuánto debemos evaluar a ese paciente, para poder de esta manera prevenir este tipo de lesiones que por no haber hecho, digamos, un tratamiento, una prevención adecuada en su momento, llevó al desarrollo de este tipo de lesiones. Un pilar fundamental para la prevención es la educación tanto del paciente y de su familia. Es importante que la educación sea estructurada, organizada y repetitiva, que sea con un lenguaje claro, acorde al género del paciente, acorde a la cultura del paciente. Se debe potenciar su autocuidado y enseñarle habilidades específicas al paciente, como por ejemplo el corte de las uñas. Se deben realizar sesiones individuales o en pequeños grupos educativos. Se pueden utilizar videos, folletos, imágenes descriptivas. Esto debe ser realizado en varias sesiones y con refuerzo periódico, para poder de esta manera evaluar si el contenido enseñado fue comprendido en forma adecuada. Los servicios de salud que proveen cuidados preventivos de los pies pueden reducir el número de amputaciones no traumáticas. Por eso es importante la formación periódica del equipo de salud para poder brindar de esta manera una educación de calidad a nuestros pacientes. El paciente debe aprender a reconocer las úlceras en los pies y los signos de lesiones preulcerativas para que ante la aparición de alguna de ellas consulte rápidamente al equipo de salud para poder prevenir una lesión mayor. Debemos enseñarle al paciente que debe tener un control adecuado de su glucemia y de sus lípidos, tiene que tener un control adecuado de la TA, llevar a cabo un plan de alimentación equilibrado, realizar actividad física en forma regular, siempre supervisada por un profesional médico, realizar, digamos, cese de hábito tabáquico en aquellos pacientes tabaquistas. Por otro lado, es importante enseñarles pautas concretas sobre el cuidado del pie. Es importante decirle al paciente que debe mirarse los pies todos los días, que si el paciente no puede llegar por sí solo, ya sea porque tiene dificultad en la movilidad, o muchas veces estos pacientes además son obesos, con lo cual les cuesta agacharse, se tienen que ayudar con un espejo. Además son pacientes que muchas veces tienen disminuida la agudeza visual, entonces en el caso que ellos no puedan, pedir ayuda a un familiar o a una persona, digamos, cercana a ellos para que le mire los pies. Es importante que todos los días se miren los pies y ante alguna lesión enseguida consultar. Se debe lavar los pies con agua y con jabón, preferentemente con jabón cremoso, secárselo bien y secárselo bien entre los dedos. El corte de las uñas, como dijimos anteriormente, tiene que ser en ángulo recto, limando los bordes con una lima de cartón, y consultar en forma regular al podólogo para poder mantener el adecuado cuidado de los pies.
hidratarse los pies con una crema sin perfumes, que tenga vitamina A, utilizar medias de algodón, preferiblemente que sean blancas o claras, ¿sí? Sin costuras, y en el caso de que, digamos, no pueda conseguir una media sin costura, decirle al paciente que se las debe colocar al revés como para poder generar la menor presión posible. Y por otro lado, el uso de calzado adecuado, que dependiendo del tipo de riesgo que presente ese paciente, el calzado que uno va a indicar. Un paciente deberá indicar un calzado que sea ancho, profundo, que tenga material blando, sin costuras internas, que la punta del dedo esté separada de la punta del calzado de 1 o 2 centímetros, que la parte de atrás sea más rígida, ¿sí? Para poder sujetar bien el talón, con un taco de 1,5 a 2 centímetros, con una suela flexible y de material absorbente. Debemos enseñarle al paciente que todas las veces antes de colocarse el calzado deberá mirarlo para ver que adentro no haya nada, y que en el caso que tenga que comprar un calzado es importante que lo haga por la tarde, dado que el pie durante el día se hincha, se dematiza y puede después generar lesiones, y que cuando compra un calzado por primera vez, lo ideal es ponerse ese calzado, tenerlo puesto media hora, 1 hora, sacárselo, observarse el pie, ver que no haya ningún cambio de coloración, ninguna lesión, y luego ir progresivamente aumentando el tiempo de utilización de ese calzado. Y ante la mínima lesión que aparezca ante un calzado nuevo, enseguida, bueno, o descartarlo o consultar con el profesional. Dependiendo del riesgo, decíamos, un calzado así, o calzados específicos, calzados ortopédicos, calzados profundos, dependiendo del paciente. Indicación de plantillas u ortesis, dependiendo del riesgo del paciente que estemos. Por otro lado, es importante remarcar las cosas que no debe hacer. No debe meter los pies en agua, ni dejarlos sumergidos. No debe caminar descalzo, ni cuando se va de vacaciones, ni en la casa. O sea, es importante que un paciente que tiene pérdida de la sensibilidad protectora nunca camine descalzo. No debe utilizar hojotas, sandalias, gomones, ¿sí? Esto era lo que veíamos en la fotografía del inicio, donde veíamos cómo este tipo de calzado puede generar quemaduras en los pies de los pacientes, además de otro tipo de lesiones. No deben utilizar zapatos de taco alto, no deben utilizar almohadillas ni bolsas de agua caliente, no deben utilizar productos químicos, fallicidas, y que siempre, ante cualquier duda o lesión, deben consultar con el equipo de salud. Como decíamos, es importante que el paciente se lleve por escrito todas las pautas de cuidado del pie para que las pueda leer y releer todas las veces que sean necesarias, para que pueda procesar cada una de las cosas que le decimos, y que ante cualquier duda, ante cualquier incertidumbre que le genere, volver a la consulta y volver a consultarnos para poder sacar todas aquellas dudas que pueda tener al respecto, para poder prevenir y evitar el daño de sus pies. Determinar si las personas con diabetes están en mayor riesgo de amputación del pie es una recomendación de grado fuerte, y la calidad de la prueba es alta. La identificación temprana de personas en riesgo de ulceración de pie es muy importante y es necesario para apuntar a los que requieren tratamiento preventivo. Como decíamos en una de las diapositivas anteriores, es importante entonces, luego de haber hecho el examen físico y la anamnesis, estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Según las guías internacionales, podemos clasificar al paciente en sin riesgo, y en este caso será valorado 1 vez por año, pero igual en cada consulta siempre, por lo menos con el diabetólogo, insistirle sobre cuáles deben ser los cuidados de su pie. Pacientes que presentan o pérdida de sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica los vamos a estratificar como de bajo riesgo, y el examen del pie será cada 6 a 12 meses. Los pacientes de riesgo moderado, es decir, aquellos que tengan pérdida de sensibilidad protectora más enfermedad arterial periférica, o pérdida de sensibilidad protectora y deformidad del pie, o enfermedad arterial periférica y deformidad del pie, la valoración será cada 3 a 6 meses, y aquellos pacientes de alto riesgo, es decir, que tengan pérdida de sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica más uno de los siguientes, ya sea una úlcera previa, una amputación previa o insuficiencia renal crónica, deberán ser valorados cada 1 a 3 meses. La frecuencia de detección es opinión de expertos, dado que no existe evidencia publicada que apoye estos intervalos. Bien, para finalizar entonces es importante esto, poder evaluar al paciente, poder educarlo, poder enseñarle cuáles son las pautas de cuidado de sus pies para poder prevenir este tipo de lesiones que, bueno, buscamos constantemente los que hacemos diabético. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Excelente tu presentación.
Para todas las personas que quieren ir poniendo sus preguntas, las vamos a hacer al final de la disertación de las tres doctoras. A continuación va a presentar la doctora Erika Lorena Whitman, es médica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en nutrición y diabetes, diplomada en cicatrización de heridas de la IACH y es parte del comité de pie de la Sociedad Argentina de Diabetes. Cuando quieras, Erika. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, agradezco a Meli y a Gaby. Este encuentro va a ser una gran construcción de conocimiento. En el auditorio se encuentran grandes amigos de Chile, de Argentina, parte del comité de pie de la Sociedad Argentina de Diabetes, alumnos y profesores. Por ejemplo, la doctora Silvia Gorosito, que ha sido profesora nuestra en muchas instancias de nuestras carreras. Así que va a ser un encuentro sumamente gratificante. Vamos a hablar del aporte de la cicatrización de las heridas en pie diabético. Y este tema es un tema interesante, muy interesante para nosotros. Para poder empezar a desgranarlo, necesitamos saber qué es el pie diabético. Entonces, ¿qué es lo que se define como pie diabético? Esta es la clasificación clásica, es la infección, la ulceración, la destrucción de tejidos profundos, asociada a neuropatía y a ciertos grados de enfermedad arterial periférica, que están, todo esto inducido por una hiperglucemia sostenida en el tiempo, en una persona que tiene diabetes, y que se localiza del tobillo para abajo. Entonces esa es nuestra clasificación clásica. Con los años aparecieron algunos conceptos sumamente necesarios e importantes. Por ejemplo, de la úlcera recurrente del pie. Este concepto significa que es una nueva úlcera en una persona que tiene antecedentes de haber tenido una úlcera anterior. Entonces, independientemente de dónde esté ubicada, si está ubicada en el mismo pie, en el otro pie y en el tiempo de la vida de esa persona. Entonces, aparece este concepto de úlcera recurrente del pie y aparece un nuevo concepto que es el síndrome del pie diabético. Con lo cual, esto es una interpretación propia, mía, libre, de lo que pasa en el pie de una persona con diabetes a lo largo del tiempo. En primera instancia, tenemos nosotros que detectar el pie de riesgo. Y detectando el pie de riesgo, tenemos las lesiones preulcerativas, que es lo primero que sucede. De las lesiones preulcerativas, podemos detectar una úlcera de pie diabético, y sería nuestra primera úlcera de pie diabético. Luego de ello podríamos diagnosticar una segunda úlcera, y a partir de ahí estamos hablando de úlcera recurrente del pie, y esa persona está entrando en lo que se denomina síndrome del pie diabético. Y además hay un concepto bastante nuevo, que es el del ataque de pie diabético. El ataque de pie diabético es una urgencia. Una de las pocas urgencias que tenemos en pie diabético, es una entidad que tiene diferentes tipos de ataques de pie diabético y que cuando aparecen como una bomba, como en este gráfico, en cualquier momento de este síndrome del pie diabético. Generalmente aparecen cuando la persona tiene décadas de hiperglucemia. Entonces, nosotros podemos intervenir en todas estas instancias. La prevención es a lo largo de toda esta línea de tiempo, absolutamente de toda. Incluso cuando la persona ya ha sido amputada, nosotros podemos seguir previniendo nuevas lesiones, úlceras de muñón. Entonces, nuestro trabajo de prevención no se termina nunca. Y de hecho, es importante este concepto porque somos personas que vamos a atender a esa persona con diabetes durante décadas. El equipo de salud atiende a estas personas durante décadas a lo largo de prácticamente toda su vida, de la vida del paciente y de la vida del equipo de salud. ¿Por qué es importante esto de la cicatrización de las heridas? Fíjense que las úlceras de los dedos tardan 147 días en cicatrizar, las del medio pie 188 días. Y las úlceras de talón son las peores, las que más tardan, y son 237 días el promedio que nos cuesta
lograr una cicatrización completa de talón, justamente por el tema de la irrigación y porque los pacientes que tienen una úlcera de talón generalmente tienen una enfermedad arterial periférica avanzada. Es interesante que este estudio hecho en Veracruz, en México, por el doctor Fermín, hace más de 10 años, él con su lista de cotejo, que actualmente es el sistema de San Elian, él pudo evaluar los pacientes y ver qué era lo peor que podía pasar. Y lo peor que podía pasar era la isquemia. Fíjense que lo peor que podía pasar era que el paciente tuviese isquemia y que tuviese varias lesiones, úlceras en el pie. La persona que tenía un pie con más de una úlcera y la persona que tenía isquemia eran a las que peor les iba en la cicatrización de las heridas. Bueno, y él lo que hizo fue separar en 3 grupos de acuerdo a la escala de San Elian, leve, moderado y grave, y lo que detectó es que el grado leve obviamente lograba la cicatrización en un mayor porcentaje, y en cambio en el grado moderado se observaban amputaciones menores, y en el grado severo amputaciones mayores y hospitalización. El 80% de los pacientes logró la cicatrización exitosa de su herida, los que tenían el grado 1, que eran los leves, a los 56 días, el grado 2, que eran moderados, a los 140 días, y el 3 a los 259 días. Y esto probablemente se haya logrado porque la persona que nucleaba al equipo multidisciplinario es un cirujano. Entonces, ellos tenían absolutamente en sus manos todas las herramientas vasculares y las ponían en juego rápidamente. Entonces, por eso logran este éxito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se retrasa la cicatrización en la diabetes? Múltiples causas. Hay menor migración de absolutamente todo, de queratinocitos, hay menos macrófagos fagocíticos, hay menos proliferación y migración de fibroblastos, de células endoteliales y de neovascularización. Y lo que sí sobra en la persona con diabetes es que hay muchos neutrófilos y hay mucha inflamación. Entonces es un paciente que está crónicamente inflamado. El examen de pie, como lo contó la doctora Victoria Di Catarina, es fundamental, porque en el examen de pie nosotros detectamos múltiples lesiones, lesiones que muchas veces ni siquiera los pacientes saben que las tienen. Entonces, fíjense, en la primera foto tenemos una ampolla, en la que sigue tenemos una úlcera micótica, la que sigue también es es un heloma que está macerado y que está infectado. Y en la que sigue tenemos una úlcera y se visualiza el tendón. Entonces todo esto se encuentra cuando nosotros logramos sacarle el calzado a esa persona en la consulta, sacarle la media y revisarle el pie. El mal perforante plantar es la lesión más conocida y no es la única. Lo ven, lo visualizan bien en esta foto, lo conocen perfectamente. Cuando vamos a la evidencia en cicatrización de heridas en pie diabético, fundamentalmente, tenemos 2 recomendaciones brindadas por la evidencia. La primera de ellas es esta, es que se prefiere el debridamiento cortante frente a cualquier otro debridamiento. Esto es un grado de recomendación fuerte con una calidad de evidencia baja, pero es sumamente importante porque es lo que nosotros hacemos en pie diabético. Nosotros salvamos pies haciendo un debridamiento adecuado. Obviamente que no se hace un debridamiento cortante si hay contraindicaciones relativas como el dolor o la isquemia grave. Recuerden esta recomendación porque es una de las pocas que tenemos de evidencia. Y el debridamiento fundamentalmente es la eliminación del tejido necrótico y de la carga bacteriana en el lecho de la herida a fin de que nosotros podamos disminuir la infección, el dolor, el olor, el biofilm también, y podamos avanzar en la cicatrización. ¿Cómo se realiza? ¿Con qué se realiza el debridamiento? Generalmente usamos estas 3 cosas. La tijera iris punta curva, la tijera iris punta recta y un bisturí. Generalmente cuando es un debridamiento cortante parcial se usan bisturís pequeños, punta roma.
¿Y cómo es la secuencia? Y esto es importante. Si uno va a hacer un debridamiento, la sugerencia práctica es que lo haga con un antiséptico. En este caso yo puse la imagen de la clorhexidina porque es lo que uso en mi práctica clínica. Se lava primero con la clorhexidina, se utiliza el bisturí, se hace el debridamiento cortante, se lava nuevamente con la clorhexidina y después se saca del lecho de la herida el antiséptico con solución fisiológica. Y esa sería por ahí la secuencia desde el consejo, desde la práctica clínica. Fíjense que en esta imagen nosotros tenemos un pie de alto riesgo. Y es un pie de alto riesgo porque ya ha sufrido una amputación, tiene un heloma en el segundo pulpejo, pero también tiene una hiperkeratosis en la base del primer dedo porque esa articulación se anquilosó, tuvo previamente una osteomielitis, realizó un tratamiento completo médico con antibióticos, finalizó su tratamiento de osteomielitis, pero la articulación se anquilosó. Tiene una amputación previa, como habíamos dicho, y después de todo eso, cursó un Charcot agudo durante el último año. Entonces, imagínense que este es el caso en el cual tenemos un síndrome del pie diabético y una persona que sufre de pie diabético a lo largo de su vida, en múltiples oportunidades lo vamos a tratar y va a venir con nuevas lesiones, probablemente si es que nosotros no trabajamos en prevención y también trabajamos en su descarga y en todos los factores que afectan que esa persona se vuelva a ulcerar. Fíjense, en este caso también esto es un pie de altísimo riesgo. Fíjense que es una lesión muy pequeña, es un heloma, pero está en un pie de Charcot, crónico, bilateral, como si fuese poco, y con una amputación previa también por una osteomielitis. Entonces, son pies que nosotros necesitamos cuidar muchísimo. Necesitamos hacer debridamiento cortante, parcial, con todas las medidas de precaución, y necesitamos seguir a este paciente muchísimo. En el otro pie, de Charcot también, el paciente tiene una úlcera de pie diabético, pequeña, importante, porque no deja de ser importante, por pequeña que sea. Y acá utilizamos otro desbridamiento, que es el enzimático, que es el que les voy a mostrar ahora. El debridamiento enzimático utiliza enzimas que son proteolíticas dirigidas a degradar las proteínas desnaturalizadas del lecho de nuestra herida. Entonces, estas enzimas que pueden ser proteolíticas, lo que hacen entonces es la degradación. Y promueven la proliferación también y la migración de los queratinocitos y los fibroblastos. Recuerden que nosotros teníamos en diabetes este problema, de que no migraban los queratinocitos y los fibroblastos tampoco. Entonces, esta es la función de la colagenasa. La colagenasa, lo importante es que uno, cuando la apoya en el lecho de la herida, que la saca desde el pote al lecho de la herida, la transporte en algo de madera. ¿Sí? Que no utilice metal, porque se va como inactivando con el metal. Entonces eso también sería un consejo desde la práctica clínica. Siempre se coloca dentro del lecho de la herida. Esta también es una cuestión importante, porque nosotros nunca ponemos colagenasa sobre la piel. Ponemos la colagenasa adentro de la úlcera, en el lecho ulceroso. Es muy importante esto. Y también es interesante que nosotros podemos combinar los desbridamientos. Entonces nosotros podemos empezar haciendo un desbridamiento cortante parcial, en este caso, que es un pie que ha tenido múltiples quemaduras, sacar toda esa fibrina y toda esa hiperkeratosis perilesional de las úlceras con un bisturí, y después de utilizar el bisturí, nosotros hacemos un desbridamiento enzimático. Y esto es interesante porque los desbridamientos se van como sumando y uno, en este arte que es la cicatrización de las heridas, va avanzando. También hay otro tipo de desbridamiento, como es el autolítico. El autolítico está dado por enzimas que son endógenas y orgánicas, que lo que van haciendo es eliminar el tejido necrótico. Es selectivo, está contraindicado en úlceras que están infectadas, y esto es muy importante, y es lo más importante que tengo para decirles del debridamiento autolítico, que cuando las úlceras están infectadas, nosotros nunca usamos este tipo de desbridación. Entonces,
es no traumático, es no doloroso, involucra lo que les muestro en las imágenes, y también hay una consideración importante en cuanto a uno de ellos, como es el hidrogel, que el hidrogel solamente tiene un alto contenido de agua en su composición, entonces uno los utiliza cuando el fondo de la úlcera es un fondo seco. Entonces, si el fondo está seco, yo elijo un hidrogel, pero si el lecho ulceroso es sumamente exudativo, voy a elegir otro material. Y esto es importante que lo recuerden. Entonces, desde los emplastos hasta los apósitos interactivos, ha corrido mucha agua bajo el puente. En los años 80 vino el boom de los apósitos y eso nos cambió todo. Y en este todo que nos cambió, hacemos mucho ímpetu en el beneficio de la cura húmeda. Mantiene la temperatura corporal, favorece la fibrinólisis, ayuda a controlar el exudado y calma el dolor. Y esto es importante, es muy importante, porque estas personas sufren muchísimo de dolor. Disminuye también, obviamente, la manipulación de la herida y da una autonomía cuando nosotros realizamos la cura. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando en esta secuencia, fíjense, es la secuencia del lavado de la herida, y el lavado de la herida es todo un tema sumamente interesante y discutido hasta en la actualidad. Luego de eso, la colocación de un material dentro del lecho de la herida, el cuidado de la perilesión, de los bordes epiteliales, y cerrarlo. Este es el concepto de cura avanzada de heridas. Entonces recuerden esta imagen, es importante visualmente el lavado, la colocación, elegir un material para poner dentro del lecho de la herida, cuidar los bordes y vendar y cerrar. Entonces ahora llegamos a la segunda recomendación de evidencia, que básicamente nos dice algo sensato, y nos dice que seleccionemos los apósitos principalmente en función del exudado que tiene el lecho ulceroso, del confort que le da al paciente y obviamente del costo. Entonces esto es un grado de recomendación fuerte y la calidad de la evidencia también es baja, igual que la anterior. Y los tipos, para poder empezar a decidir qué ponemos en una herida, primero tenemos que mirar un poquito el tejido del fondo. Y para poder empezar a diferenciar tejidos, fíjense que acá tenemos en la primera imagen un tejido de granulación, rojo, brilloso. El que sigue tenemos un lecho que tiene en parte una pequeña franja de tejido granulación, y la mayor parte es esa fibrina, ese tejido amarillo, que ocupa la mayor parte del lecho, y en la que sigue tenemos un mal perforante plantar muy profundo, con efacelo y con una hiperkeratosis perilesional enorme, y con signos de infección, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, llegamos al esquema TIME. ¿Por qué llegamos acá? Porque este esquema nos permite aprender, mirar a las úlceras desde otro ángulo, desde el ángulo del TIME, mirando el tejido no viable, controlando la infección, prestando atención al exudado porque hay que controlarlo, y el control de los bordes epiteliales. En este TIME nosotros, primero, estudiamos la úlcera, la miramos, la observamos, vemos las gasas, las vendas, observamos todo, y con eso decidimos cuál va a ser nuestro tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del TIME. Fíjense que tenemos un tejido no viable y sí, tiene. ¿Tenemos infección? Sí, también tiene. Y tenemos un exudado abundante. Y los bordes están bastante bien, podrían estar peor, son bordes adheridos. Entonces esto ya nos va diciendo que acá necesitamos, si tiene un exudado abundante, un material que absorba. Y si tiene infección, tenemos que trabajar sobre el biofilm, y probablemente también necesitemos muestras y necesitemos antibióticos. Y del tejido no viable nos lleva a pensar que necesitamos un desbridamiento y tenemos que elegir sensatamente cuál. Esta foto es interesante porque dentro de la aplicación del TIME
Esto no es pie diabético, y es muy importante que quede claro que esta lesión que vemos acá no es pie diabético, es una úlcera crónica de miembros inferiores en una persona con diabetes 2. Cuando aplicamos el Time, vemos que el lecho tiene un tejido que no es rojo como la foto que vimos antes, sino que es un poco más amarronado, friable, es rojizo pero más oscuro, y que cuando uno lo limpia se lo queda en la gasa. Entonces fíjense como los bordes epiteliales tienen, es una lesión sumamente exudativa porque los bordes están macerados. Nos está diciendo mucho esta imagen solamente con verla. Recuerden que una úlcera infectada muchas veces se ve así. Antes tenía la granulación, pero ahora tiene este tejido diferente que no es granulación, y que en este caso estaba infectado de manera polimicrobiana. Entonces, miremos los tejidos, controlemos el tejido. Fíjense en la primera foto, un tejido granulante divino, y esas gasitas que están protegiendo cosas ahí adentro del lecho de la úlcera, son islotes de piel sana que empezaron a aparecer dentro del lecho, y entonces se las protege con una gasita sin tejer, y se hace la curación del tejido granulante. Fíjense que en el otro tenemos un tejido bastante con fibrina y un poquitito de facelo, pero mucha fibrina. En el que sigue un tejido necrótico y absolutamente negro y duro. Miren las vendas nos dicen mucho, nos dicen si la lesión es exudativa y está infectada. Entonces, la úlcera, todas las lesiones, todas, tienen una evolución. Van evolucionando todo el tiempo, y es por eso que a los pacientes hay que seguirlos constantemente. Nosotros no podemos indicar una curación y no volver a ver a ese paciente por un mes. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo arriba de ese paciente y de ese lecho ulceroso, porque cambia todo el tiempo, y cuando cambia nosotros necesitamos utilizar otros materiales. Entonces, hay que adaptarse al cambio. Todo el tiempo el lecho ulceroso cambia y nosotros necesitamos adaptarnos a ese cambio. Les presento el alginato. El alginato es un polímero natural que es extraído de las algas, era lo que se conocía hace muchísimos años como la cura del marinero. Tiene una capacidad hemostática, y esto es muy importante, y absorbente, y esto también es muy importante. Se coloca en úlceras que son exudativas. Es un material muy, muy noble, lo usamos muchísimo. Viene en plancha, y también viene así finito como se ve en la imagen, en tira. Son biopolímeros, biocompatibles, y no son tóxicos. Generalmente las personas no tienen alergia al alginato. Se utiliza en heridas levemente sangrantes, acuérdense que es hemostático, en heridas muy exudativas, por ahí es de elección, y en heridas con un fondo irregular, porque se adaptan a cualquier lecho. Acá les presento los apósitos. Apósito de hidrocoloide, por ahí es uno de los más, de los más comunes. Tiene una matriz de hidrocoloide con sustancias adhesivas, elastómeras y adhesivas, que están fijadas a una base de polímero. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Acá fíjense que en el medio está el rollito de alginato. Bueno, y acá hay una cuestión importantísima en pie diabético, que son los factores que están asociados a la infección de la herida. Y entre ellos, obviamente, la diabetes es la primera, la neuropatía periférica, que fue de lo que nos habló la doctora Vicky, la neuroartropatía y las condiciones asociadas a la mala perfusión. Entonces nosotros acá en las personas con diabetes tenemos todo esto. Por eso es que tenemos tantas infecciones. Tenemos, este es el estudio clásico que demuestra que el 80% de las úlceras crónicas tienen biopelículas, y esto es así porque se genera un biofilm en el lecho de la úlcera, y nosotros en pie diabético estamos todo el tiempo luchando contra ese biofilm. Llegamos a los signos y síntomas encubiertos, son sutiles, de la infección de la herida. Y es importante que esto quede claro, porque es la hipergranulación, el sangrado y la granulación friable, como se los mostré en esa foto,
puente epitelial y formación de bolsas en el tejido de granulación, un retraso en la cicatrización de la herida, una herida que no cierra, una herida que duele, que antes no dolía y que ahora empieza a doler mucho, larga mal olor y tiene mucho exudado. Entonces estos son los signos y síntomas encubiertos, sutiles de la infección de la herida. Después tenemos los clásicos. Los clásicos son que haya un eritema, que haya calor, que se hinche, que haya un edema en ese pie y en el otro no, que la herida se haya agrandado de una semana a la otra, de un control al otro, que duela muchísimo y el aumento del olor. Entonces fíjense en esta imagen, acá claramente tenemos una infección, tenemos eritema, tenemos calor, tenemos dolor, la herida se aumentó de tamaño, yo pongo una sonda canalada ahí, toco hueso, tiene mal olor, acá no tenemos ninguna duda clínica de que acá hay una infección. Acá tampoco, en las primeras fotos y sobre todo la del medio, no tenemos ninguna duda de que hay una infección. Fíjense que en la primera foto ya se toca, hay hueso expuesto directamente. Yo ni siquiera utilizo una sonda canalada, lo limpio y en la gasa me queda enganchado el hueso. Fíjense que ese paciente tuvo una amputación menor y que luego de la amputación nosotros seguimos a esa persona, porque ¿qué pasa? Puede pasar esto, una dehiscencia de la herida, cuando nosotros ponemos una sonda canalada acá, y ahí sí, en este agujerito, sonda canalada, y revisamos y tocamos hueso. Y la sonda canalada se nos va por lo menos unos 3-4 centímetros de profundidad. Entonces nosotros nunca dejamos a ese paciente, siempre lo seguimos. En la evaluación holística de la infección de la herida, tenemos que averiguar qué pasó, qué le pasó al paciente, qué es lo que él piensa que pudo haber pasado para que se haya infectado. Tenemos que ver qué perfusión tiene, factores subyacentes y comorbilidades y fármacos y el estado nutricional. Y fíjense que en esta lesión nosotros tenemos una infección de pie diabético, una neuropatía sumamente evidente, motora y también sensitiva, unas venas dilatadas bien características y deformidad estructural del pie. Actualmente no hay suficiente evidencia para recomendar un antiséptico sobre otro. Lamento decirlo. En esta revisión sistemática utilizaron GRAD y no pasó nadie, no pasó nadie aún. Apenas vislumbró un estudio que ni siquiera se los cuento porque los fondos fueron financiados por el laboratorio que daba esos apósitos, así que nada. Lo único que tengo para decir es que no hay una recomendación de un antiséptico sobre otro, y esto es lo que dice la evidencia. Fíjense el dedo en salchicha, característico del pie diabético, la infección, la alta sospecha de osteomielitis, hueso expuesto, claramente hay una osteomielitis. Y fíjense que este es el concepto de que nunca dejamos a esa persona, nunca la dejamos, porque la atendimos con las lesiones previas, la seguimos luego de la amputación, intentamos cerrar el lecho de amputación y después lo cerramos y lo seguimos controlando todo el tiempo. Los obstáculos en la cicatrización, en la práctica clínica, les cuento que existen dos grandes obstáculos. Uno es la falta de conciencia de la enfermedad y el otro es la sociopatía. Y las conclusiones a las que llegamos es que siempre hay que descalzar a esa persona en esa consulta, y ese acto nos va a brindar una información única. Ese acto es el que nos ayuda a salvar pies. Recuerden la línea de tiempo, es importante, no los dejamos nunca, los seguimos a lo largo de toda la vida. La evidencia nos dice dos cosas importantes. El desbridamiento cortante parcial es lo que siempre preferimos y lo que hacemos constantemente, de hecho lo hacemos de manera semanal. Y por el otro lado, que los apósitos se van a elegir de acuerdo a los costos, fundamentalmente, y es lo primero que digo, a los costos, al confort y obviamente al exudado de ese lecho ulceroso. Las fotos son sumamente importantes, que nosotros documentemos todo. La iconografía siempre tiene que tener un consentimiento del paciente, nosotros tenemos que preguntarle si podemos sacarle la foto.
El time nos ayuda en todo, nos ayuda a valorar, a conocer los tejidos, a valorar el lecho ulceroso y a encontrar el tratamiento para esas lesiones. Si hacemos pie diabético vamos a luchar toda la vida con el biofilm, y la cicatrización de las heridas nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo más importante en todo este tiempo que nos va a llevar cicatrizar una herida, es importante que sepan que necesitamos amor, paciencia, tiempo, mucho empeño y no darnos por vencidos nunca. Muchas gracias por escucharme. Excelente, Erika, muchas gracias. Hermoso el mensaje del final y creo que es la clave de todo, ¿no? Bueno, genial. Vamos a empezar con la última charla del día de hoy. Fuimos como consecuentemente, primero evaluando el pie antes de las lesiones, después evaluando lo que pasaba con las lesiones y ahora vamos a pasar a qué es lo que pasa después de que tenemos un paciente con un pie diabético y terminamos en la amputación. Para eso invitamos a la doctora María José Espinosa Velasco. Ella es médica rehabilitadora de Protex Rehabilitación Integral y Teletón de Santiago de Chile, y también es docente de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo. Ahí deberías poder desmutearte. Ya, hola, hola, ya Perfecto. tratando de poner la pantalla compartida. Ay. ¿Se ve? Sí, se La ve. voy a poner en presentación. Ya, hola, buenos días a todos. Estoy súper agradecida de la invitación porque este es un tema que a mí me encanta y me encanta que los fisiatras también se estén metiendo más en esto. Ahora, yo entendí que había que hablar de descargas, entonces como que lo que les voy a presentar es más bien como los principios de por qué descargamos el pie diabético, y al final igual puse una cosita de zapato y todo, pero básicamente mi idea es como desarrollar el por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Así que aquí vamos. Bueno, esta soy yo, le puse una foto porque como no nos conocemos y estamos online, y trabajo en Protex, que es un centro médico en que veo casi puras personas con diabetes. Trabajo en Teletón, donde veo más bien niños, pues también me toca ver con neuropatías que tienen un comportamiento similar, y colaboro en docencia para la Asociación de Diabéticos de Chile. Entonces, ¿por qué esta charla? Porque en el fondo nosotros como médicos, yo por lo menos antes de dedicarme a esto veía la evolución de los pacientes con diabetes, que se deformaban los pies, que aparecían úlceras, estas úlceras podían reaparecer, ¿ya? Y empezar con amputaciones distales, y posteriormente ser amputaciones mayores, y esto como que en ese tiempo, cuando yo estudiaba, se consideraba que era como parte de lo que pasaba en diabetes, era como la historia natural, y efectivamente, si uno no hace nada, esto va a ocurrir, pero nosotros podemos cambiar esta historia, y para eso estoy presentando, incluso pacientes bilaterales. Entonces, lo que quiero es que como conversemos respecto de las causas, cómo prevenir y cómo tratar. Lo primero que hay que tener claro es que el concepto de presión, la presión es una fuerza que se distribuye en un área, ¿ya? Entonces yo puedo tener la misma fuerza, como por ejemplo el peso de este elefante, pero es muy distinto si el elefante está parado en sus cuatro patas que si está parado en la bolita, ¿ya? Porque el elefante va a pesar lo mismo, pero la presión que va a ejercer sobre el punto donde está parado es muy, muy distinta, mucho mayor cuando está parado en un área menor. Y esto es lo que pasa en los pies de las personas con diabetes. Y en el fondo tiene el elefante parado en la bolita en ciertos puntos específicos. Ahora, a ustedes y a mí, que en general la mayoría de nosotros no tenemos diabetes ni neuropatía, eso nos causaría dolor y pararíamos. Pero en el fondo, el eje cardinal de la ulceración del pie diabético es la neuropatía, porque el paciente no siente dolor y sigue caminando, incluso con heridas, ¿ya? Y en la formación médica se le da mucha importancia a la enfermedad vascular, y efectivamente es muy importante, pero al final la mayor parte de las úlceras son neuropáticas, y lo que va a causar que el paciente se ulcere y no pare es que no siente dolor. Ahora, uno puede medir las presiones plantares y cada región del pie tiene rangos normales, ¿ya? En las personas con diabetes y neuropatía se han detectado presiones mucho más altas en toda esta zona, y además ocurre que cada región del pie tiene diferentes umbrales de ulceración.
que depende de cómo es el tejido. El umbral es más alto en zonas más adaptadas y, por ejemplo, el talón, que tiene una piel muy especial, con unas celditas de grasa bien particulares, y en zonas menos adaptadas, como por ejemplo el medio pie, el umbral es más bajo. Entonces, cualquier, por ejemplo, deformidad que nos haga aumentar el apoyo del medio pie es más riesgosa que, por ejemplo, en talón y en las cabezas metatarsianas. ¿Qué otros factores se involucran en esto? La salud del tejido, la presencia de cicatrices, el tejido de más mala calidad, digamos, la glicosilación no enzimática del colágeno, ay, ¿qué pasó? Hace que haya mayor rigidez y se reduce la elasticidad y la movilidad es anormal y se generan puntos de presión. El nivel de actividad, una persona puede tener un pie sin tanta deformidad, pero si camina mucho, el riesgo es mayor que está sentado todo el día, y por supuesto el tipo de calzado es fundamental. Ahora, la presión plantar es un indicador de riesgo, y este riesgo puede ser modificado por el uso de calzado y por el nivel de actividad. Se considera de riesgo por lo general en algunas publicaciones sobre 500 o en otras sobre 700 kilopascales. ¿Y dónde ocurren las úlceras? La mayoría ocurren en la planta por altas presiones bajo el pie, y las de encima son en general causadas por el calzado, por la parte de arriba que se llama aparado. En esto además nos perjudican las alteraciones estructurales, como los dedos en garra, que son muy frecuentes, y la artropatía de Charcot, que es un tema más largo, pero cuando ya está en etapa secuelar, deja deformidades permanentes que son difíciles de acomodar en el calzado. ¿Qué pasa con los dedos en garra? Lo que ocurre es que al ser la neuropatía, como dijo las colegas ya, de distal a proximal, los primeros músculos que dejan de actuar son los que hacen la flexión de la falange proximal, porque son más distales, y quedan predominando los que la extienden, y de esta manera se eleva la primera falange, causando, por un lado, que la articulación interfalángica proximal quede expuesta a lesionarse por calzado arriba, y provocando un descenso de la cabeza del metatarsiano, que cuando desciende presiona la almohadilla de grasa que la protege y la desplaza hacia anterior. Entonces queda el hueso casi en contacto con la piel, quedando un punto de presión muy importante. La presencia de callos es una condición patológica. Conversábamos el otro día con los residentes que, por ejemplo, una persona, no sé, que vive en un país donde andan descalzos y tiene una hiperkeratosis difusa en la planta del pie, eso es una reacción protectora adaptativa, pero los callos de los diabéticos no son protectores ni adaptativos, y es necesario removerlos. El removerlos puede bajar la presión incluso en casi un 30%. Es muy importante remover los callos. Sí, porque el callo produce una especie de círculo vicioso que eleva la presión hace que haya más callo y aumenta más la presión, y así. Y el riesgo que esto conlleva es que el callo se comience a comportar como un cuerpo extraño, ¿ya? Como que tiene una moneda o una piedra en el zapato y va macerando, moliendo los tejidos que están inmediatamente por encima. Y si uno no hace nada, se va formando una cavidad de plasma sangre que después va a reventar sola. Y se produce, uno observa el mal perforante, pero esta lesión venía como de antes. Si uno sacó el callo a tiempo, la va a evitar. El tema es que hay que explicarle al paciente, por ejemplo, cuando uno ve un callo que es grande y que muchas veces tiene una especie de hematoma, decirle, aquí ya hay una herida, porque si no el paciente te dice, la doctora me dejó una herida. No, esto ya estaba, nosotros lo destechamos, le sacamos el techo, pues la herida ya estaba. Otra cosa que puede pasar son las presencias de fracturas que no sean Charcot, que pueden pasar inadvertidas porque el paciente no siente, porque han tenido un traumatismo que no se dan cuenta que fue grave. Entonces, hay que entrenarlos en que si el pie se pone rojo, caliente, aunque no les duela, tienen que consultar. Y la presencia de ulceración previa es una comprobación de que los factores de riesgo están todos presentes, y además que una cicatriz que es un tejido de más mala calidad que el original, y es el principal factor de riesgo de ulceración. El paciente que se ulceró ya se va a volver a ulcerar siempre si no hacemos nada al respecto. Y aquí tenemos un trabajo que es antiguo, pero muy interesante, que nos muestra que si bien hay personas sin diabetes y neuropatía que tienen presiones plantares elevadas, los diabéticos con neuropatía, todos tienen presiones plantares elevadas. Entonces este grupo hay que tratarlo con mucho cuidado. Y lo otro que es muy importante es tener claro que el paciente que está ulcerado ahora es diferente del que no está ulcerado ahora, ¿ya? El que está con úlcera actual hay que manejarlo con reposo, descarga,
y bueno, las curaciones y todo, pero el eje cardinal debería ser descargarlo. Acá en Chile pasa mucho que los pacientes hacen curaciones y siguen trabajando, siguen caminando, entonces no mejoran. Hay que reposar y descargar. Y cuando estás sin úlcera actual, hay que hacer el manejo con calzado y plantilla. Entonces el eje cardinal es la descarga, porque la úlcera se generó por carga y para que sane hay que quitar la carga. Y esto tiene una historia. Este matrimonio, él era ortopedista y ella era oftalmóloga, trabajaron mucho en diabetes, y él fue el que creó el yeso de contacto total, ¿ya? Y con esto sigue siendo el gold standard en el manejo de las úlceras neuropáticas del pie hasta el día de hoy. Tenemos que tener claro que una úlcera que no comienza a mostrar señales de cerrar en 8 a 12 semanas, o estamos haciéndolo mal, o el paciente no sigue las indicaciones, o ambas cosas. Y como les decía, hasta el día de hoy, el gold standard del manejo de la úlcera es el yeso. No ha habido nada que haya demostrado tener más efectividad que el yeso para sanar las úlceras plantares, porque es lo que produce más descarga y además puede, en caso que tengamos un charcot agudo, estabilizar la fractura. ¿Cuál es el problema? Que es más o menos caro, más que en plata, porque el yeso no es tan caro, en horas profesionales para hacer esto. A los pacientes no les gusta, y requiere personal entrenado para hacerlo, y está contraindicado en úlceras neuroisquémicas infectadas. ¿Qué tenemos a cambio? Decirle al paciente que no camine, lo cual los pacientes no hacen, decirle que no apoye el pellande con ayudas técnicas, que en general los pacientes pisan igual, y usar dispositivos removibles. Estos permiten inspección y curación frecuente, es más fácil caminar con ellos, ahorran tiempo y trabajo y no requieren capacitación específica. Y hay muchos tipos, con diferentes alturas y todo. Incluso acá les puse abajo uno que es artesanal que hacíamos nosotros antes de importar dispositivos de descarga, y le pedíamos al paciente que trajera un zapato y le hacíamos un alza para aliviar la zona de presión. ¿Qué es importante saber de los dispositivos de descarga? Que si bien las botas más altas son más efectivas en aliviar las presiones plantares, igual los zapatos de descarga de bajo perfil alivian mucho más que el calzado regular. Entonces, siempre que hay una úlcera, siempre hay que tener un dispositivo de descarga. No se debe manejar un paciente ulcerado con su calzado regular. Ahora, ¿por qué curan más los pacientes con yeso? Se cree que es por la adherencia, porque si uno enyesa a un paciente, no se va a poder sacar el dispositivo de descarga. Y de hecho, un grupo que hizo un trabajo en que le puso un GPS al paciente y otro al yeso, a la bota, y se dieron cuenta que los pacientes usan más o menos el 30% del tiempo los dispositivos de descarga, por eso no sanan cuando es removible. Y este mismo grupo después inventó esto, que le ponen la bota de descarga y le ponen un yeso en torno a la pierna. Entonces el paciente igual no se lo puede sacar, y ellos se lo pueden sacar con facilidad cuando el paciente va a su control. ¿Qué refieren los pacientes? Que les produce reducción de autonomía, ya para evitar que sea problema hay que involucrar entornos cercanos. Los pacientes perciben falta de efectividad, y esto en general es porque el proceso es largo, entonces hay que dejarle súper claro que no va a sanar de un día para otro. Problemas de autoimagen y vergüenza, el costo, y aquí nosotros que tenemos un problema bien importante con los beneficios sociales, que son pocos, pues hay que orientar en cómo conseguir los beneficios a través de redes, y el equilibrio, que hay más riesgo de caída, por tanto, siempre tienen que usar ayudas para la marcha, bastones o andador para evitar las caídas. Posterior a la remisión, porque una úlcera no se considera sanada, se considera en remisión. Este paciente siempre puede tener una nueva úlcera si no se trata adecuadamente. En general, yo a los pacientes cuando la úlcera remite no los mando a trabajar inmediatamente, sino que espero que tengamos el zapato y la plantilla adecuada. Como dijo la colega de la sala anterior, hay que empezar a usar el zapato revisando cada 1 o 2 horas, porque si bien puede estar todo muy bien hecho, como el paciente no siente, se nos pueden pasar cosas. Recondicionar el esfuerzo porque tuvo un periodo de reposo importante, y reeducar la marcha para que pueda retomar un nivel de actividad más cercano al previo, y considerar que siempre usen un bastón por el equilibrio y porque además así advierten a los demás de su condición, para que les den el asiento en transporte público, para que no les empujen. En cuanto al calzado, hay diferentes tipos de calzado que se pueden usar. Para la mayor parte de los pacientes, probablemente un calzado deportivo va a ser suficiente, que está arriba. Los pacientes que ya tienen deformidad establecida,
y falta de sensibilidad, es bueno usar un zapato que se llama extra profundo, que es como el que está abajo, que tiene las plantillas asomadas, que es un zapato que tiene la caja puntera más elevada y más ancha, y que permite el uso de órtesis del pie adentro sin que esto le reste espacio a los dedos, ¿ya? Entonces, estos se pueden comprar por talla, existen marcas comerciales de calzado externo. Y por último, si ya la deformidad es mucha y no cabe en un calzado externo profundo comercial, hay que hacer el zapato a la medida, como está abajo a la derecha, ya que si se fijan, tiene un balancín retrocapital que hace que al despegar los dedos, en vez de hacerlo con hiperextensión de la metatarsofalangica, el zapato haga el despegue, y tiene en el talón una cosa que se llama taco sach, que es una especie de espuma más blanda que permite simular la flexión plantar. Esto es porque muchos pacientes tienen el tobillo rígido. Entonces sí, se hace el desarrollo del paso con el zapato, pero esto hay que entrenar. Y se fijan también extra profundos, también cabe la plantilla. Y en cuanto a las plantillas, tenemos las ortopédicas, que son, entre comillas, correctoras, y las moldeadas, termomoldeadas o acomodativas, que son para pacientes con deformidad ya rígida, que nos permiten redistribuir las presiones plantares, protegiendo las zonas más expuestas, pero no queremos corregir al paciente porque ya está rígido, no podemos pretender corregirlo con plantillas, sino protegerlo y acomodarlo. Y como hacemos la indicación de estos elementos, la hacemos mediante las categorías de riesgo que consideran la sensibilidad, que ya se habló que era como monofilamento y diapasón, la presencia de deformidad y la antecedente de úlcera previa, charco previo o amputación parcial del pie previa. Y esto, en el fondo el paciente, si tiene sensibilidad, no tiene deformidad y no tiene antecedentes de úlcera, es 0, ¿ya? Y ahí lo vamos a tratar con calzado deportivo y mucha educación. Cuando ya no tiene sensibilidad, pero aún no tiene deformidad y no tiene sus antecedentes negativos, en general lo más importante, aparte de cuidar la diabetes, es que el paciente esté alerta a la posible aparición de lesiones del pie. Esté muy educado para consultar rápidamente. Y cuando ya hay deformidad establecida, ya hay puntos de presión elevados y el paciente tiene que usar esta plantilla termomoldeada, un zapato extra profundo, y con mayor razón si ya tuvo úlcera, la misma indicación, y en el paciente que ya tuvo úlcera, también es probable que pueda requerir un zapato hecho a medida. En conclusión, el comprender los fenómenos nos lleva a un manejo más adecuado de las patologías. Si hacemos curaciones sin descarga, no vamos a tener el éxito que se requiere, porque son actividades que deben hacerse al mismo tiempo, ¿ya? Y es muy importante considerar que el paciente tiene que quedar en reposo en la hora. Ahí les dejo mi correo por cualquier duda o consulta posterior y nuevamente agradezco mucho la invitación. Espero les haya gustado, muchas gracias. Buenísimo, excelente. Súper importante, ¿no? El manejo de las presiones. Como las tres hablaron hoy, siempre haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la prevención, teniendo en cuenta que muchas de las cosas de las que ustedes hablaron tienen un costo elevado, pero claramente todo eso es mucho más barato que después tener las consecuencias de las amputaciones y tener que equipar al paciente y las complicaciones, digamos, de la salud que puede llegar a tener la persona. Entonces, me parece que es como datos sumamente importantes los que nos han dado el día de hoy. Majo, no puedo dejar de... ¿no podés? Perfecto, buenísimo. Sí, me gustaría solamente hacer hincapié en una cosa dentro de las preguntas que estuvimos haciendo para la inscripción. Esas preguntas nos ayudan mucho a diseñar los webinars de acuerdo a las necesidades que tienen los profesionales. Muchos de los que estaban participando no conocían o no utilizaban normalmente el esquema Time. Entonces sí, me gustaría si alguna de ustedes pudiera como comentarlo un poquito. Sé que Erika lo estuvo comentando, pero por ahí como reforzarlo porque me parece sumamente importante. Fíjate que no sé si te... Ahí tengo el micrófono habilitado. Es muy importante el esquema Time. Hay varios esquemas, pero el Time es el clásico y el que hemos usado muchísimo y lo vamos a seguir usando muchísimo, porque con el Time nosotros evaluamos el tejido del lecho de la herida y de la perilesión. Una vez que lo evaluamos, la misma úlcera nos dice qué es lo que necesita
ahí nos planteamos el tratamiento en cura avanzada de herida. Entonces, si el lecho está seco, probablemente yo elija un hidrogel. Si los bordes están hiperqueratóxicos, primero los voy a sacar con debridamiento cortante parcial. Si el lecho es exudativo, larga mucho líquido, yo voy a poner un material dentro de esa curación que absorba el líquido, por ejemplo el alginato. Si los bordes están macerados, blanquecinos, significa que la herida largó mucho exudado. Entonces voy a proteger esa perilesión de una manera diferente, la voy a proteger más. Entonces el TAN nos dice qué le pasa a la herida y también nos acerca al tratamiento. Y si querés puedo aprovechar y contestar dos preguntas que me hicieron recién. Una que pregunta Edgar, si después del debridamiento enzimático con colagenasa, yo siempre arriba pongo la gasa petrolada. ¿Qué es esto? Cuando yo, por ejemplo, tengo una úlcera y pongo colagenasa en el fondo, hay dos formas, o la pongo directamente en el fondo, acuérdense que con algo de madera, no metal, o hago una gasa muy pequeña del tamaño de la herida, le pongo el Iruxol y eso lo apoyo sobre el lecho. Y arriba de ese lecho generalmente se pone una gasa con vaselina sólida para que mantener ese Iruxol dentro. El Iruxol no salga por los costados y lesione la perilesión. No siempre lo pongo, Edgar, no siempre. La mayoría de las veces sí, pero si el lecho de la herida está en el límite de lo que es exudativo y no exudativo, no le pongo la gasa petrolada, no le pongo la gasa con vaselina sólida. Sí se lo pongo, la mayoría de las veces, cuando la herida no larga mucho exudo. Y después, la otra pregunta, que si querés ya la contesto también, que es la del biofilm. Dale, perfecto. Me preguntan qué hago con el biofilm. Con el biofilm elijo un antiséptico, primero, para el lavado de la herida. ¿Y cuál elijo? Sería la pregunta siguiente, ¿no? Depende de los costos, depende de la economía de la persona que tiene la patología. Porque si esa persona tiene un poder adquisitivo, yo le elijo Prontosan. Si la persona no tiene un poder adquisitivo y yo tengo que sacar los elementos de mi medio hospitalario, entonces elijo clorexidina al 2%. Entonces, primero elijo un antiséptico para lavar esa herida. Disminuyo la frecuencia de las curaciones, significa que en vez de curarla todos los días, cada 48 horas la voy a curar todos los días, y si la curaba todos los días la voy a curar cada 12 horas. Y voy a poner en el fondo alginato, algo que me absorba el exudado. Si veo que está infectada, probablemente elijo una gasa deformada, unos días, y después pase al alginato. Y después otra cuestión, entonces serían las curaciones frecuentes, el antiséptico, el debridamiento. Acuérdense que el debridamiento también me retira el biofilm, y si la veo infectada le tomo biopsia y le hago un tratamiento dirigido por antibiograma. Perfecto. Una cosa que me gustaría, si pueden aclarar, la que quiera, es en heridas infectadas, ¿cuánto tiempo utilizan los antibióticos tópicos? ¿Es algo que se puede utilizar durante un año, por ejemplo? No. Ok, bien. No, lo pregunto porque son, digamos, son cosas que habitualmente vemos en la práctica, como que se utilizan antibióticos tópicos en forma prolongada, y yo siempre digo lo mismo, o sea, si para una faringitis bacteriana no vamos a usar la amoxicilina durante 3 meses porque genera resistencia microbiana, lo mismo pasa cuando uno lo utiliza en forma crónica en una herida. También hay resistencia microbiana y por lo tanto no debe utilizarse en forma prolongada. Me parecía importante recalcarlo. Voy a hacer algunas de las preguntas que están en el chat, que sé que las contestaron, pero bueno, por ahí está bueno como para poder afianzarla y si hay algún otro tipo de comentario. Había una para Vicky por acá arriba que decía, ¿de qué manera objetiva y práctica podemos evaluar la presencia de neuropatía autonómica, además de la clínica, ya que el edema puede ser consecuencia de esta, pero también de otras muchas causas? Del doctor Edgar Torres. En realidad el diagnóstico es clínico, entonces consiste en observar ese pie, buscar todo lo que fuimos nombrando, la sequedad, la anhidrosis, la presencia de grietas, de fisuras, básicamente es clínico, y en base a eso
tomar medidas, porque por ejemplo esto de la presencia de grietas, uno encontrándolas le va a indicar una crema hidratante como para poder prevenir que sea una puerta de entrada para una futura lesión, pero en realidad clínica. ¿Y cada cuánto citás al paciente que le encontrás estas características de un pie neuropático, sin heridas, por ejemplo? Si no tiene heridas, y bueno, en base un poco a lo que veníamos viendo de qué riesgo tiene el paciente, si es un paciente de alto riesgo, cada un mes, o sea, es de 1 a 3 meses, yo generalmente cada un mes lo cito como para poder reevaluarlo, para poder rechequear si ha entendido adecuadamente, si apareció alguna lesión nueva, qué calzado está usando, porque muchas veces entienden todo, te dicen que sí, pero se van a la casa y hacen lo que pueden, porque también uno al trabajar a veces en el medio hospitalario no tiene acceso al calzado adecuado, entonces muchas veces prefieren esos, tratar de citarlo al mes como para poder garantizarme de que no haya una lesión nueva. Perfecto. Voy a leer la del doctor Arsen, que sé que la contestaste en el chat, María José, pero igual me parece importante por ahí para compartirla. En el caso de lesiones plantares, en el retropié, ¿qué tipo de calzado es el más adecuado? Opinión sobre el uso de suela en balancín y sacabocado en plantillas multicapa en áreas de presión, de hipercarga. El doctor Arce de Lima, Perú, gran amigo y gran profesional. Hola, sí lo puse ahí, pero en realidad lo del balancín me faltó. Efectivamente, uno, las úlceras de talón son difíciles de manejar. Uno puede hacer un zapato de curación que tenga alivio del talón, siempre con bastones, porque si no, el paciente puede que lo apoye igual. O en las botas que vienen con esos hexágonos, uno puede remover ese sector, y también siempre con bastones. Y lo ideal es que las botas sí tengan suela en balancín, ¿ya? Porque bueno, para la úlcera tantiepie en realidad sirve más, para la de retropie no sirve tanto, porque el paciente igual pisa con el talón. Lo que hacemos cuando es de talón es que tratamos de entrenar al paciente que en realidad use 2 bastones y se cargue más en los bastones que en la bota, ¿ya? Porque es una zona muy, muy difícil de descargar y que, como todos pueden haber notado, no nos va tan bien en el manejo de úlcera de talón, porque además la piel cicatrizada de talón eh, es de más mala calidad. Cuando nos ha pasado que el paciente remite, pero no se logra mantener en remisión, o sea, que vuelve a ulcerarse, usamos una cosa que se llama órtesis tobillo-pie con descarga PTB, que es como una especie de bota, puede ser un zapato con barras metálicas y una especie de cavidad que va a apoyar la rodilla, o sea, cuando el paciente pisa, en vez de cargar todo su peso abajo en el pie, parte del peso se apoya debajo del tendón rotuliano y así descargamos más. Es voluminosa, es fea, pero como es de alta gravedad, en general eso es lo que terminamos haciendo con los pacientes que están recuperados de lesiones de talón. Perfecto. Traté de poner una foto, pero no pude pegarla en el chat. Buenísimo. Es que este tema da para días y días de charla. Así que bueno, si les parece, hago las últimas 2 preguntas que tengo por acá. También para vos, Majo, que dice, ¿qué tipo, la doctora Alejandra Badón, qué tipo de material considerás en lo habitual más accesible y adecuado para la confección de ortesis? Y de acuerdo a esta, ¿qué vida útil suelen tener? Es decir, ¿cuánto tiempo cumple la función sin deformarse? Mira, nosotros acá en Chile, porque en el fondo depende un poco de qué materiales hay en el mercado. Nosotros en general plantillas moldeadas las hacemos, no las hacemos de corcho, es muy duro, no ha pasado que llegan órdenes de corcho. Las hacemos de goma eva, que es etilvinilacetato, pero en diferentes durómetros, porque hay muchos durómetros distintos para la eva. Entonces, en general usamos una más firme para la mayor parte de la plantilla y un material más blando para las zonas que queremos aliviar, además de que esas zonas en el molde van aliviadas, y a veces le ponemos además un tercer material que es una silicona involucrada dentro de la confección en zonas más críticas, ¿ya? Y se gastan, los pacientes con diabetes no son tan activos, o sea, por lo general una vez al año estamos cambiando los dispositivos, pero en pacientes más activos puede ser más frecuente y uno se da cuenta porque o empezó a aparecer un callo en una zona que cuando empezamos a usar la órtesis no formaba callos, que ya está con mucha presión, o porque uno, cuando viene a controlar el paciente, uno toca la zona y está muy delgada, ya no tiene memoria elástica, ahí hay que considerar cambiarla. Bueno, si uno tuviera la posibilidad de medir la presión plantar, porque nosotros lo hacíamos antes y no echa a perder la máquina, si uno detecta que la presión plantar midiéndola es mayor a 500 kilopascales con la plantilla, también es una indicación de cambiarla.
Excelente. Bueno, y la última, la doctora Vanessa Piatoni, yo la verdad no tengo experiencia en esto, no sé si alguna de ustedes sí. En la fase de granulación, si hay información acerca del uso de irrigación de Clexane para acelerar el cierre. Erika, espérate que, sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, justo le estaba contestando a Vanessa. Vanessa, en la fase de granulación, si yo no tengo biofilm, no tengo infección, elegiría otra cosa para lavar. Lavaría con solución fisiológica, si tengo solo granulación y no tengo nada de biofilm y nada de infección. Si tuviese infección, podría elegir el Clexane. Sí, sí, sí. Y después había otra de Edgar que me pregunta en la práctica el asunto de si en una osteomielitis de un solo dedo, ¿qué parece más efectivo? Si por un lado la cirugía y el tratamiento antibiótico o el antibiótico solo. Tengo experiencia con las dos cosas. Las dos cuestiones te logran la cicatrización. Una más lenta que la otra, pero no deja de ser efectiva, que es la antibiótico terapia. Entonces, si uno no puede retirar el secuestro óseo o el hueso que está infectado, y uno no lo puede retirar por múltiples cuestiones que tenemos, de todas maneras uno dirige el antibiótico y hace el tratamiento completo antibiótico, 6 semanas de antibiótico, y logra el cierre. Perfecto. Bien. Bueno, y hay una última pregunta de Ana María que dice, ¿en qué momento puede ser beneficioso el uso de ondas de choque? No estaba yo por lo menos la experiencia ha sido como un poco anecdótica, no he leído por lo menos que esté demostrado que sirvan, pero hay ciertos tipos de ondas de choque, si no me equivoco son las radiales, que pueden servir para acelerar heridas. Tuvimos experiencia con un paciente que efectivamente mejoró, pero no es algo que yo pueda decir que tenga mucha experiencia en eso, porque acá en realidad son caras y no todos los pacientes pueden tener acceso a ello, ¿ya? Pero he tenido una experiencia positiva. No sé si los colegas tienen alguna... Sí, en realidad, tanto las ondas de choque como el sistema superinductivo, que son métodos complementarios, son eso justamente, métodos complementarios. Es decir, no sería como la primera indicación que uno obviamente utiliza en un tratamiento de una úlcera de cualquier tipo, sino que básicamente lo primero que hace es tener en la cabeza el esquema Time, que ahora se agregó el Timers, pero en realidad siempre si uno tiene en la cabeza el Time, le permite, como dijo Erika, y lo vuelvo a recalcar, que es tener esa estructura de que si uno evalúa tejido, si tiene infección, si tiene humedad y la calidad de los bordes, es muy difícil que se pueda equivocar en lo que va a elegir. Y después le puede poner, digamos, una vez que uno evaluó esto y evaluó las características del tejido y eligió una curación, puede utilizar este tipo de métodos complementarios que aceleran la cicatrización de las heridas sí son muchos estudios que en realidad no tienen gran casuística, pero como dijo María José, muchos tienen estos, digamos, efectos beneficiosos y están reportados, es una realidad, pero no quiere decir que uno tenga que comprarse un equipo como para cicatrizar las heridas. Si lo hace bien, a través de la evaluación del esquema Time y tiene controladas esas características que le sirve para evaluación y tratamiento, eso es suficiente. Después tenemos muchísimos otros mecanismos o métodos complementarios, como es también la cámara hiperbárica o terapias de tipo regenerativas, o o el ozono, o lo que ustedes quieran utilizar, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal es tener el Time en la cabeza y poder hacer una buena curación local. Y obviamente teniendo en cuenta las características del paciente, porque si el paciente es un paciente clínicamente inestable y no tiene de dónde sacar para poder cicatrizar, eso tampoco, por más que le pongamos, o sea, las ondas de choque, le invirtamos en el equipo de ondas de choque y le pongamos lo más caro de cicatrización de heridas, la curación es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces siempre son todas cosas que en principio tenemos que tener en cuenta cuando vamos a enfocarnos en los pacientes con pie diabético o cualquier tipo de heridas que tengamos presentes. Bueno, muchísimas gracias. Chicas, no sé si quieren decir algo más. Si pueden poner... Una acotación última, que creo que lo más importante es hacer un buen vínculo con el paciente y la familia para que le crean a uno y hagan lo que uno le está proponiendo, porque si no, no sacamos nada. Eso era Exactamente. Esto es un trabajo en equipo, donde tenemos que involucrar a todos. Es transdisciplinario, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que
todos sabemos lo que hace el otro, tratando de colaborar y con el enfoque en el paciente. De nuevo, les quiero agradecer, chicas, ha sido maravilloso compartir esta mañana con ustedes, a todos los asistentes al día de hoy, un día sábado, 100 personas conectadas por acá, y muchas que han quedado, que seguramente van a ver posteriormente esta disertación. Gracias, Gaby Carro, por haber coordinado también que esté pasando esto el día de hoy. Les recordamos que, que pueden asociarse a IACH, también tienen muchísima información ahí, que pueden participar de las comisiones de pie diabético, de rehabilitación. También hay comisión de enfermería, que pueden participar, y siempre estamos haciendo muchas actividades. Y bueno, muchas gracias, Erika, María José y Victoria por la disertación el día de hoy. Gracias a todos y buen fin de semana. Adiós. Chao, gracias.